Mamá. El sonido era pequeño, frágil y casi imposible de oír, pero detuvo a Harry Rutherford en seco en la puerta. Su abrigo aún estaba puesto. Su maletín colgaba de su mano. Por un instante, ni siquiera pudo respirar. Sus hijos gemelos, los niños, que nunca habían dicho una palabra, nunca habían dado un paso, estaban frente a la criada. Jessica estaba arrodillada en el suelo de madera, con los brazos extendidos, con los guantes de limpieza amarillos todavía puestos. Su voz era baja, firme, una canción de cuna que Harry no había escuchado desde que murió su esposa. La mano temblorosa de Mason se extendió hacia ella. Los labios de Howe se separaron de nuevo, una segunda sílaba rompiendo el largo silencio de la casa. Ma, ni un llanto, ni un reflejo, una palabra. Los niños se movían, caminaban, se estiraban. No por Harry, no por los terapeutas, por ella. Por la criada, apenas lo sabía. El corazón de Harry latía con fuerza contra sus costillas. Había construido esta casa para que fuera silenciosa, ordenada, inquebrantable, una fortaleza contra el dolor. Y, sin embargo, allí, en su propia sala, lo imposible estaba sucediendo. Sus hijos, una vez atrapados en el silencio, llamaban a alguien mamá. Jessica no lo miró. Se quedó quieta, susurrando, persuadiendo, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el momento. Harry apretó el maletín con más fuerza. El cuero crujió bajo sus dedos. Todo lo que creía saber sobre sus hijos, sobre el control, sobre lo que podía o no sanar, se desmoronaba allí mismo, en el suelo pulido, y aún no había entrado en la habitación. Harry no habló. No podía. Tenía un nudo en la garganta, su mente ya rozaba la incredulidad. Se quedó de pie justo al otro lado de la puerta, medio en la sombra, medio a la luz del sol. Las palabras mamá aún resonaban como una alucinación en sus oídos. Mason se había arrodillado suavemente, no herido, solo exhausto. Howe estaba sentado a su lado, con su pequeña mano apoyada en la rodilla de Jessica como si siempre hubiera sabido el camino. El momento ya se desvanecía, retrocediendo hacia el silencio. Pero el daño ya estaba hecho. Algo se había agrietado. Y una vez que escuchas a tu hijo hablar por primera vez, aunque fuera apenas un suspiro, no se vuelve atrás. No es el mismo hombre, no es el mismo padre. Harry retrocedió antes de que nadie lo viera. La puerta se cerró tras él con el mismo suave toque final de todos los días. Pero ahora el silencio no era cómodo. No era una armadura. Era desconocido. Avanzó por el pasillo lento, mesurado. La mansión se extendía a su alrededor como un traje bien planchado, a medida, caro, sofocante. Un reloj de pie marcaba el ritmo en algún lugar del ala formal. Ni risas, ni llantos, solo el constante ritmo clínico del orden. Había sido así durante 2 años, desde que Caroline murió. Los niños habían llegado antes de tiempo. Complicaciones, daño nervioso, parálisis. Nadie usaba nunca la palabra vegetariano, pero flotaba en la habitación durante cada diagnóstico, cada consulta nocturna, cada encogimiento de hombros con bata blanca. Harry había asentido, firmado papeles, pagado facturas con dedos que nunca temblaban. Había enterrado a su esposa y heredado un futuro hecho de pasillos de hospital silenciosos y términos susurrados como no verbal, no ambulatorio, improbable. No era cruel. No era indiferente. Pero había aprendido a dejar de esperar. La rutina era más segura. El control era más limpio. Los chicos tenían un horario. Enfermeras, terapeutas, médicos, oxígeno de reserva y planos de planta diseñados para la accesibilidad. No había desorden, ni ruido, ni sorpresas. Ese había sido el trato. Entonces, hace 3 semanas, Jessica Martins entró. Contratada por recomendación. Venía con buenas referencias y un comportamiento tranquilo. 30 y tantos, negra, vestía su uniforme con respeto, no hacía preguntas, limpiaba a fondo,
era reservada. No se suponía que importara. Era un personaje secundario. Pero los chicos habían comenzado a seguir sus movimientos con la mirada, sutil al principio, luego más tiempo, más deliberado. Sus manos se crispaban cuando pasaba cerca. Su respiración se calmaba cuando cantaba suavemente en voz baja, a veces tan débil que el monitor de bebé apenas la captaba. Las enfermeras dijeron que era coincidencia, tal vez incluso confusión, solo estimulación sensorial. Harry les creyó hasta hoy. Llegó a su oficina y cerró la puerta, apoyando la espalda en ella. El silencio interior se sentía diferente ahora, no como antes. Aún podía oírlo. No era la canción, ni los pasos, solo el sonido de dos chicos, voces como el viento a través de un cristal fino, buscando algo que nunca habían sabido nombrar con palabras. No un milagro, no del todo, pero algo lo suficientemente cercano como para hacer que un hombre como Harry Rutherford empezara a cuestionar todo lo que creía posible. Y por primera vez en años, no quería estar solo con las respuestas. Harry no volvió al trabajo esa tarde. No revisó sus reuniones, no llamó al administrador de la finca, no respondió a las instrucciones de la enfermera, esperando en su tableta. Se sentó en su escritorio durante casi 20 minutos sin moverse, mirando una mancha en el cristal. Ma. La sílaba había sido delgada, apenas formada. Pero no fue una casualidad, ni un eco ni un artefacto de la imaginación. Lo había oído, lo había sentido. El peso de ello todavía presionaba contra su pecho. Se lo habían dicho a ella. No a la logopeda que cobraba 3.000 por hora. No al neurólogo que le dio presentaciones en PowerPoint en lugar de respuestas. No a él. Jessica, la criada. No podía decir su nombre sin un extraño nudo en la garganta. Ahora Harry se levantó y se dirigió a la ventana. Desde su oficina del segundo piso, podía distinguir el borde del jardín este, el área de juegos de los niños, tal como era, un parche estéril de césped bordeado de colchonetas acolchadas y equipos de espuma que nadie había usado nunca. La mayoría de los días parecía una sala de exposición olvidada, un espacio preparado para una familia que no existía. Excepto que hoy alguien había abierto las ventanas. Las cortinas revolotearon, el aire olía a otoño y Harry sintió por primera vez en mucho tiempo que no reconocía su propia casa. Salió de la oficina, recorrió lentamente los pasillos, no hacia la sala, sino rodeándola, atravesando el pasillo de la galería, pasando junto al retrato de Caroline con una cesta vacía en un campo que nunca había existido. Se detuvo frente a él, contemplando el cielo pintado. No le susurró a nadie. ¿Los viste? El silencio no respondió. Cuando por fin regresó a la habitación de los gemelos, estos dormían. Jessica estaba sentada en el suelo cerca, escribiendo en una pequeña libreta de tela, con la espalda recta y las rodillas dobladas. No levantó la vista cuando entró. Harry se quedó en el umbral más tiempo del necesario. Entonces, con demasiada fuerza, preguntó, ¿qué hacías? Jessica cerró la libreta con calma, la dejó a su lado y se giró hacia él. Leerles, dijo. Eso no era leer. Les gusta el ritmo. Les calma la respiración. Harry entró. No alzó la voz, pero algo agudo se filtró en ella. Hablaron. Ella asintió. Sé que piensas que es normal. Inclinó la cabeza. No creo que nada en ello sea normal. Esa es la cuestión. La miró fijamente. Ella ni se inmutó. No se disculpó. Simplemente parecía presente, como si no fuera una crisis, sino la continuación de algo que ya sabía que era posible. Dijeron, mamá, murmuró. No saben qué significa esa palabra, dijo ella con dulzura. Todavía no. Pero te lo dijeron a ti. La mirada de Jessica no vaciló. Se lo dijeron a quien los había estado sosteniendo, alimentando y hablando con ellos incluso cuando no podían responder. No se regodeaba. Su tono no era defensivo, solo objetivo. Te contrataron para limpiar, dijo.
Jessica asintió levemente. Eso dice el contrato. Entonces quédate en tu carril. Se prolongó un silencio, no de enfado. No intento reemplazar a nadie, señor Rutherford, dijo en voz baja, pero no entienden de contratos ni de límites. Entienden la presencia. Harry sintió que le subía la temperatura al cuello, y no sabía si era vergüenza, furia o algo intermedio. Quería salir para terminar la conversación, despedirla, tal vez recuperar el control. En cambio, preguntó, ¿qué más han hecho? Jessica hizo una pausa, eligiendo las palabras. Pequeñas cosas. Gesso gira la cabeza al oír mi voz. Mason ha estado intentando imitar formas con la boca. Es temprano, pero es real. Y no creías que debía saberlo. Su mirada se suavizó, pero no retrocedió. Pensé que no me creerías. Harry se giró hacia las cunas. Los niños estaban quietos, pero su respiración era regular, más profunda de lo habitual, tranquila. Volvió a mirar a Jessica y, por primera vez, no vio a una criada. Vio a la única persona en la casa que les había hablado a los niños como si pudieran oírla, y tal vez por eso lo habían hecho. Se fue sin decir nada más. Esa noche Harry no trabajó hasta tarde. No volvió a la oficina. Se sentó en el pasillo de la planta baja y escuchó a Jessica cantarles a los niños para que se durmieran. Y en algún momento entre la tercera estrofa y el silencio que siguió, se dio cuenta de que no había pensado en Caroline de una forma que le doliera por completo. Ni una sola vez, solo el tiempo suficiente para preguntarse cómo sonaría el mañana. Jessica nunca cambió de ritmo. Ni después de que los niños hablaran, ni después de las preguntas de Harry, ni siquiera después del silencio que siguió a su silenciosa salida de la habitación infantil esa noche. Doblaba la ropa en rectángulos perfectos, tarareando suavemente mientras trabajaba. Seguía usando el mismo uniforme sencillo, guardaba sus zapatos junto a la puerta trasera y dejaba notas para la enfermera con una letra cortés y redonda. Si había percibido un cambio en la casa, y sin duda lo había hecho, no lo demostró. Lo que sí cambió lenta y deliberadamente fue el espacio que la rodeaba. La habitación infantil, antes estéril y encalada, había empezado a suavizarse. Los juguetes ya no estaban ordenados por estética. Estaban donde los niños los habían dejado. Los libros permanecían abiertos, no en los estantes. Las cortinas se descorrían un poco más cada día. Y en la esquina, cerca de la pequeña silla tapizada que nadie había usado en años, Jessica guardaba su cuaderno. Dentro había páginas de observaciones. Los dedos de gesso se curvaban al tocarle la palma. Mason tarareaba débilmente y desafinado cuando ella tocaba ciertas canciones, pequeños patrones extraños que aún estaba aprendiendo a identificar, momentos que no quería perder por el olvido o el escepticismo. No intentaba convencer a nadie, ni a las enfermeras, ni a Harry, ni siquiera a sí misma. Simplemente aparecía cada mañana, a cada momento. Hablaba con los niños como si estuvieran escuchando, les leía como si pudieran entender, cantaba nanas como si las palabras importaran, les masajeaba las manos suavemente antes de la siesta, les ponía loción en las piernas, les cepillaba el pelo mientras susurraba historias de ranas, leones y estrellas que parpadeaban. Está bien sentir cosas, cariño, le dijo a Mason una vez, con la voz apenas por encima de su respiración. Estás a salvo. Lo que no sabía era que Harry estaba en el pasillo, paralizado, escuchando. No quería estar allí. Había subido a dejar un formulario de consentimiento firmado para la terapeuta ocupacional. Pero al oír su voz, algo lo detuvo, no las palabras, sino la forma en que las pronunció. Jessica no estaba actuando. No intentaba demostrar nada. Simplemente estaba allí, completamente presente, como si nada en el mundo importara más que los gemelos que tenía delante. Harry permaneció en las sombras durante un buen rato ese día. Esa noche, abrió los registros de seguridad internos de la urbanización y repasó las grabaciones de la guardería, no para invadir, sino para comprender. Observó a Mason siguiéndola por la habitación con la mirada,
Observó a Hasso abrir y cerrar la mano cada vez que se detenía cerca de su cuna. Observó a Jessica levantar a cada niño con suavidad, despacio, hablándoles como si fuera lo más natural del mundo. No era terapia. No era ciencia. Era algo más difícil de medir. Apagó el monitor y se recostó en la silla. Por primera vez en 2 años, sentía que no tenía el control. Y por primera vez en su vida, no quería estarlo. El especialista llegó un lunes. El doctor Kellman, con credenciales de Harvard, mandíbula firme, uno de esos hombres que siempre olían ligeramente a tintorería y eucalipto. Se lo había recomendado un contacto de neurología en Zúrich, alguien en quien Harry confiaba o en quien solía confiar. Se quedó solo 30 minutos. Jessica no fue invitada a la reunión. Harry se sentó frente al doctor Kellman en el salón. La luz del sol se reflejaba en el suelo de espiga, de intacto entre ellos. El médico hojeó el historial médico de las gemelas como si fuera un portafolio decepcionante. Veo que los cuidadores han registrado intentos vocales recientes, dijo Kellman sin levantar la vista. Sonidos ininteligibles, posiblemente comportamiento imitativo. Harry mantuvo la cara quieta. Se acercaron a ella, dijo en voz baja. El doctor Kellman hizo una pausa. ¿Quién? La criada. Ahora el médico levantó la vista. Sus cejas se levantaron ligeramente. No era burla. Todavía no. Solo el sutil ajuste de un hombre que prepara una respuesta profesional. Señor Rutherford, dijo con cuidado, entiendo cómo estos momentos pueden sentirse transformadores, pero debemos mantenernos anclados en la neurorealidad. Estos niños tienen deficiencias motoras significativas, cognición no verbal, probablemente no simbólica. Hablaron por reflejo, respondió Kellman con calma. Respiración contra las cuerdas vocales, un patrón que el cerebro está desesperado por interpretar como lenguaje. La buscaron. Buscarán sonido, vibración, calor, no necesariamente significado. La mandíbula de Harry se tensó. La conversación terminó 5 minutos después cortésmente con apretones de manos y seguimientos programados. Pero esa noche, Harry no durmió. Caminó por el pasillo fuera de la guardería con las palabras del médico arrastrándose por su cabeza como estática, no necesariamente significado. Caminó hacia la sala de estar, encendió el equipo de música por primera vez en meses y se quedó allí inmóvil mientras los altavoces cobraban vida. No puso nada, solo dejó que los cables se calentaran. Y entonces lo oyó desde el pasillo, una melodía, no el equipo de música, no la enfermera, Jessica. Estaba cantando. Siguió el sonido. Venía de la cocina, tenue, silenciosa, solo un tenue resplandor dorado sobre el fregadero. Jessica estaba descalza, balanceándose ligeramente, sosteniendo a Mason en sus brazos como si lo hubiera hecho cientos de veces. Hasso dormitaba en un portabebé cercano, medio arropado bajo una manta polar con estrellas. Cantaba despacio, una nana demasiado suave para distinguirla al principio. Entonces Harry contuvo la respiración. Conocía esa melodía. Caroline. Era suya. No una canción popular. No algo que encontrarías en un libro de bebés o un blog de padres. Una melodía que se había inventado durante el embarazo. Simple y extraña, con 3 palabritas sin sentido que solo ella usaba. Y Jessica la cantaba a la perfección. Harry entró en la habitación, con la voz un susurro. ¿Cómo conoces esa canción? Jessica se giró, no sobresaltada, simplemente quieta. La encontré, dijo. Se acercó a la encimera y cogió un cuaderno delgado y desgastado, con las páginas frágiles en las esquinas. Se lo entregó como si fuera un niño. Lo había guardado detrás de la estantería del cuarto de los niños. Jessica dijo, hay recetas, notas, algunos poemas y la nana. Le puso un título para cuando no estoy. Harry no podía moverse. Le temblaban las manos. Abrió el cuaderno y reconoció al instante la letra de Caroline, sesgada, pulcra, siempre con tinta azul. Allí estaba, la nana, las palabras de su esposa en la voz.
Jessica lo observó un buen rato. No intentaba pasarme, dijo en voz baja. Solo pensé que la casa necesitaba música otra vez. Harry no respondió. No podía. Tenía un nudo en la garganta. Miró a Mason, dormida contra su hombro. Una mano posada sobre el corazón de Jessica, como si hubiera encontrado su hogar. Las lágrimas brotaron lentamente, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo dejarlas caer. No fuertes, no rotas, simplemente reales. Se sentó en el suelo junto a la isla de la cocina. El mármol estaba frío contra su espalda. No habló. Jessica no pronunció palabras. Simplemente cantó. Y la mansión, por primera vez en años, no parecía un morada. Parecía que algo estaba despertando. El césped no había sido pisado en meses. No desde que el jardinero de la finca lo podó para la primavera, y mucho menos por pies pequeños o manos suaves. El césped del este, antaño diseñado como jardín infantil, se había convertido en una parte más de la propiedad, hermosa, pero intacta. Las colchonetas de espuma llevaban tiempo acumulando polvo bajo el toldo del patio. Los juguetes estaban en cajas de plástico sin abrir, y la rampa que bajaba de la terraza solo se había usado para los partos. Hasta hoy, Jessica había pedido a la enfermera de la mañana que la ayudara a sacar a los niños. No hubo fanfarrias, ni anuncios, ni terapeutas presentes, solo una manta de lana tendida suavemente sobre el césped, unos cuantos cojines mullidos y los gemelos. Harry observaba desde la entrada. No lo había planeado. Volvía de una reunión cancelada, de esas que alguna vez habría reprogramado 6 veces para evitar volver a casa a media mañana. Pero hoy, algo en él había desviado el coche hacia el lado este de la finca en lugar del garaje. Y allí estaban, Mason y J, no tumbados en camas de hospital, no encerrados en monitores. Estaban apoyados suavemente sobre cojines, de cara a la brisa, parpadeando al cielo como nunca lo habían visto. Jessica se arrodilló junto a ellos, rozando una brizna de hierba con la mano de Jaso. Sus dedos se curvaron. Mason emitió un sonido. Ni una palabra, ni un grito. Solo un pequeño ruido de sorpresa, como si intentara respirar con asombro. Jessica sonrió. No forzó nada. No narró nada. Simplemente dejó que el mundo fuera nuevo a su alrededor. Harry salió del coche lentamente, con una mano apoyada en el capó. Nadie lo vio. No se acercó. No quería interrumpir lo que fuera que estuviera sucediendo. Jo intentó coger un diente de león. Su mano falló, pero sus ojos no. Permanecieron fijos en él mientras Jessica sostenía el tallo y lo dejaba intentarlo de nuevo. Y entonces Mason, sin que nadie se lo pidiera, extendió la mano hacia Jessica. Esta vez la tocó. No fue un roce, no fue un accidente. Sus dedos rodearon los de ella con fuerza, con intención. Jessica no lloró, no jadeó, solo asintió una vez, como si hubiera estado esperando esto, como si fuera la respuesta a una pregunta que se había hecho cientos de veces en silencio. Más tarde esa tarde, Harry volvió a casa como es debido, esta vez por la puerta principal, a tiempo para su informe habitual con el personal, pero nadie lo esperaba. Sin noticias del terapeuta, sin agenda, solo una nota pegada al refrigerador. Era un dibujo. 2 hojas con figuras de palitos y cáritas. Una sonriente, otra curiosa. Entre ellas, una figura con un vestido amarillo. La leyenda, escrita con una caligrafía cuidadosa y ondulada, decía, hoy llegaron. Sin explicación, sin términos clínicos. Harry se quedó allí un buen rato, leyendo esas 3 palabras una y otra vez. El dibujo tembló ligeramente en el aire por el ventilador del techo, como si toda la casa exhalara. Más tarde esa noche, guardó el dibujo en el cajón de su escritorio. Entonces cerró su portátil. No lo volvió a abrir. En cambio, subió las escaleras, no a su estudio, sino a la habitación de los niños. Las luces eran tenues. Jessica ya se había ido. La enfermera estaba sentada leyendo en un rincón.
Mason y Jason dormían, con las manos ligeramente entrelazadas, las mejillas sonrojadas por el aire y el sol. Harry se sentó en el suelo junto a ellos, de espaldas a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho. No habló, no intentó tocarlos, solo respiró, escuchó, esperó. Y por primera vez, el silencio no se sintió como ausencia. Se sintió como presencia. Comenzó con una nota de voz. Harry no había querido oírla. Estaba revisando los gastos de la propiedad cuando accidentalmente hizo clic en el archivo equivocado en la carpeta compartida del personal de Jessica, un espacio donde subía listas de verificación de limpieza y solicitudes de suministros. Nada más. Pero esto no era una lista de verificación. Era audio. Reconoció el crujido de la ropa de cama suave, el sonido de Mason balbuceando suavemente, el leve crujido del suelo de la habitación de los niños. Entonces la voz de Jessica, suave y cerca del micrófono. Así es, cariño. Puedes decírmelo aunque solo sean sonidos. Te escucho. Pausa. Mamá. Otra pausa. Luego una risa. No la suya, sino la de Gesso, delicada y entrecortada, como el viento rozando una campanilla. Harry se quedó paralizado. Lo escuchó todo 2 veces. Luego cerró el portátil y fue a buscarla. No llamó. Solo abrió la puerta de la cocina, donde ella estaba fregando algo bajo el grifo, con las mangas arremangadas y el pelo recogido con un pañuelo. Se giró con calma. ¿Pasa algo, señor Rutherford? ¿Los grabó? Sus manos se quedaron quietas. Para la enfermera. No siempre ve lo que yo veo. Lo guardaste en la carpeta del personal. Jessica asintió. Quería que alguien más lo creyera. Harry entró en la habitación. El azulejo estaba frío bajo sus zapatos. Te están llamando mamá, dijo. La palabra se le pegó en la lengua como si delatara algo sagrado. Jessica se secó las manos con una toalla y se apoyó en la encimera. No saben lo que es una madre, pero lo dicen. Ella lo miró a los ojos, firme, sin remordimientos. Se lo dicen a quien aparece. El silencio entre ellos se quebró, no con gritos, sino con la quietud que surge después de que algo enorme se mueve bajo las tablas del suelo. Harry apretó la mandíbula. Tienen una madre, dijo. Jessica no se inmutó. Tenían una, y ella los amaba. No estoy aquí para reemplazarla. Estás pasando la raya. Jessica dobló la toalla con cuidado y la colocó junto al lavabo. Yo no puse esa línea, dijo. Simplemente no veía razón para seguir fingiendo que eso impide el amor. Su voz no se alzó. No hacía falta. ¿Crees que esto es amor?, preguntó, cortante, desesperado. La primera fractura real en su tono. ¿Dejar que se aferren a ti así? ¿Dejar que piensen? No les dejé pensar nada, dijo con suavidad pero firmeza. Decidieron que no estabas allí. Eso fue más duro de lo que pretendía, y lo sabía. Pero no se retractó. Las manos de Harry se cerraron a los costados, no por rabia, sino por dolor, por pánico. ¿Crees que no lo he intentado?, preguntó en voz más baja. ¿Crees que no quería? No creo nada, dijo Jessica. Ya veo. Otro silencio. Este más pleno, no de ira, solo denso. ¿Quieres ser a quien buscan?, preguntó finalmente. Él no respondió. Jessica dio un paso adelante. No más cerca, sin invadirlo, solo lo suficiente como para que él tuviera que mirarla directamente. Entonces alcanza primero, dijo. Sé lo que necesitas que alguien sea para ti. Sé para ellos. Harry sintió un nudo en la garganta. Jessica pasó lentamente junto a él hacia el pasillo. Antes de salir de la habitación, solo dijo esto: puedes recuperarlo. Solo tienes que desearlo. No dio un portazo. No esperó una respuesta. Y a la mañana siguiente, por primera vez desde que nacieron los gemelos, Harry Rutherford no fue a trabajar. Se sentó en el suelo de la habitación de los niños, incómodo con su camisa cara, y observó a sus hijos dormir.
Cuando se despertaron, no llamó a la enfermera. Extendió la mano y esperó a ver si sus manos le correspondían. La tormenta llegó silenciosa, no con truenos, sino con una presión constante en el aire, densas nubes asentándose bajas sobre la finca de los Rutherford como un segundo techo. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la habitación de los niños, un susurro rítmico que llenaba el silencio sin perturbarlo. Harry volvió a sentarse en el suelo, tercera mañana consecutiva. No se le daba bien estar quieto, estar presente. Tenía las articulaciones rígidas, torpe con las manos, sin saber a dónde mirar. Pero a los niños no parecía importarles. No pedían palabras ni actuación. No necesitaban que él supiera qué hacer. Solo lo necesitaban allí. Jessica lo había dicho una vez. La presencia no es una habilidad. Es una elección. Así que siguió eligiendo. Había empezado a leerles página por página, en voz más baja que cuando daba discursos de apertura o entrevistas. No estaba seguro de que entendieran las historias, pero eso no importaba. Sus ojos seguían el movimiento. A veces, sus labios también. Jessica aún conservaba su diario, pero ahora descansaba en el alféizar de la ventana, abierto, al descubierto. Harry incluso había añadido algunas notas propias, observaciones provisionales, nada dramático. Mason se giró hacia el sonido de la campana. Jo parpadeó al ritmo del móvil. Cosas pequeñas, pero reales. Esa noche, la tormenta arreció. El viento aullaba débilmente a través del conducto de la chimenea. La luz parpadeó una vez brevemente y luego se mantuvo. La casa se sentía más pequeña, abrigada por el clima, más segura de alguna manera. Jessica trajo mantas adicionales, una para cada cuna, una para la mecedora. Harry no se fue. Alrededor de la medianoche, un trueno estalló en lo alto, agudo y repentino. Mason se sobresaltó. Sus manos temblaron. Abrió los ojos de golpe. Un suave gemido salió de su pecho, apenas audible. Luego vino algo más. Un sonido. Una sílaba. Jessica se quedó paralizada. Harry se enderezó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Oíste eso?, preguntó. Jessica asintió lentamente una vez. Mason parpadeó. Sus labios volvieron a moverse, luchando por moldear el aire. No fue casualidad. No fue un llanto, no fue una imitación. Jessica se acercó más, con voz suave. Es él intentando decir mi nombre. A Harry se le secó la garganta. Jessica J. La boca del niño estaba formando el único nombre que había asociado a la seguridad, al consuelo, a la presencia. Y entonces, como una armonía que se descubría, Howe se removió en su cuna y repitió el mismo sonido, roto, entrecortado, pero inconfundible. Harry miró a Jessica. No lloraba, pero todo su rostro parecía como si algo se hubiera abierto. Todavía no es lenguaje, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Pero es confianza. Eso es el habla. En el fondo, un acercamiento. Harry tragó saliva con dificultad. Cruzó la habitación y posó la mano suavemente sobre la espalda de Mason, sin saber siquiera si se lo permitía, pero el niño no se inmutó. Jaso volvió a murmurar. Jessica cerró los ojos, y Harry también. Había esperado 2 años un milagro, y no llegó en cirugía, ciencia ni algo grandioso en esa habitación en medio de una tormenta, con el más mínimo sonido que un niño pudiera emitir, y el insoportable peso de saber qué significaba. Estoy aquí. Te veo. Te quiero cerca. Jessica no dijo ni una palabra sobre la oferta. Venía en un sobre impecable. Cartulina color crema. Ribete dorado. Un centro de terapia privado de lujo al otro lado del estado. El triple de salario. Alojamiento incluido. Horario flexible. Habían oído hablar de ella por alguien en la rotación de enfermería. Vieron grabaciones. Leyeron notas. Instinto empático. El reclutador lo había llamado un don para conectar.
Jessica dobló la carta y la guardó al final de su cuaderno. Luego volvió a doblar la ropa del niño. No se lo dijo a Harry. No quería confundir claridad con presión. Y no estaba segura de cuál sería su respuesta. Pero los gemelos lo notaron. No con palabras, ni con rabietas, solo con algo sutil. Mason se ponía inquieto por las tardes, inquieto incluso en brazos. Jo dejó de tararear durante las nanas, observando el rostro de Jessica como si escuchara algo que no entendía. Estaban en regresión, no física, sino emocional. La casa también lo sentía, como si el aire hubiera perdido un hilo tácito. Harry lo notó. No dijo nada durante días, solo observó. Escuchó. Una mañana, observó desde el pasillo cómo Jessica se arrodillaba junto a la cuna de Mason. Sus manos se movían lentamente sobre su manta, alisando las esquinas que no necesitaban arreglo. Él preguntó, ¿te vas? Jessica no levantó la vista. No lo he decidido. ¿Por qué no? Se encogió de hombros levemente. No son míos. Harry entró en la habitación y se cruzó de brazos. ¿Creen que sí? Jessica sonrió con tristeza. No es lo mismo. No respondió de inmediato. En cambio, dejó una carpeta en el cambiador junto a ella. La hice dibujar ayer. La miró. Cartulina color crema otra vez. Pero esta vez su nombre estaba en el frente. Dentro había una propuesta de tutela, parcial, compartida, sin obligaciones, sin trampas legales, solo un espacio tallado por escrito para lo que ya había sido cierto durante meses. Jessica hojeó las páginas, su rostro ilegible. Al final, una nota escrita a mano sujeta a la última hoja. Eres parte de esto, quieras o no un título. Jessica cerró la carpeta. Necesito pensar, dijo en voz baja. Harry asintió. Por supuesto, se quedó en la habitación de los niños esa noche, no por obligación, sino porque volvió a llover y los gemelos habían estado inquietos. Meció a Jo suavemente hasta que se durmió. Mason se acurrucó contra su pecho. El trueno afuera fue más fuerte esta vez, pero ninguno de los niños lloró, y entonces sucedió. Ambos niños se movieron, se levantaron sobre codos temblorosos y volvieron a alcanzarla. Esta vez, no con las manos abiertas, sino con sonidos. J-ma. Jessica se quedó paralizada. Estaban eligiendo, no por costumbre, ni por reflejo, ni por dependencia, ni por reconocimiento. Sabían quién era y le pedían que se quedara. A la mañana siguiente, le devolvió a Harry la carpeta de tutela firmada. No dijo mucho, solo la deslizó por la isla de la cocina, rozando el borde con los dedos. Harry bajó la mirada y luego la volvió a mirar. Gracias, dijo. Jessica asintió. Preguntaron. Y eso fue todo. No una promesa. No para siempre. Simplemente la casa ya no estaba en silencio. Tampoco era ruidosa. No resonaba con un cambio drástico ni se llenaba repentinamente del caos de las risas. Pero algo fundamental había cambiado. Ahora había música en los pasillos, no por los altavoces, sino un zumbido suave y entrecortado. Los juguetes se quedaban donde los dejaban los chicos. Aparecieron crayones en el cajón de la cocina. Una corona de papel permaneció en el alféizar de la ventana durante semanas antes de que a alguien se le ocurriera tirarla. La mansión volvía a cobrar vida, y Harry también. No habló de ello. El cambio, el miedo, la forma en que la culpa aún le rascaba las costillas en los momentos de tranquilidad. Pero se movía de forma diferente, más lenta, presente. Canceló su viaje a Ginebra, aplazó 2 importantes reuniones de la junta directiva, contrató a otra persona para que se encargara de las inversiones de la finca, al menos por un tiempo. Empezó terapia, no porque alguien se lo dijera, sino porque no podía seguir viviendo dentro de una versión de sí mismo que ya no encajaba con sus hijos. No se volvió perfecto. No supo de repente cómo trenzar el pelo, hacer juegos sensoriales o contar cuentos para dormir sin tropezar, pero aparecía.
Todas las mañanas se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación del bebé. Dejaba que los gemelos se subieran encima de él como si fuera un trepador, cambiaba pañales, torpemente con demasiadas toallitas, leía en voz alta el viejo libro infantil en el que Caroline había tomado notas, a veces deteniéndose a mitad de frase cuando se le hacía un nudo en la garganta. Jessica nunca lo corregía. Simplemente le daba el siguiente libro cuando estaba listo, y los niños, Mason y J, también se cambiaban. No hablaban con fluidez, pero extendían la mano más rápido, miraban más tiempo, pronunciaban las sílabas con más propósito. Habían empezado a señalar, no al azar, sino con decisión. Agarraban cucharas, mantenían contacto visual, seguían la luz. Para su tercer cumpleaños, Harry no planeó una gala. No hubo fotógrafos ni prensa, solo una tranquila reunión en el patio. Jessica horneó el pastel ella misma. Una sola capa, glaseado blanco, sin escribir. Los niños llevaban camisetas azules suaves a juego, con las manos pegajosas de glaseado y las mejillas sonrosadas por el sol. Vinieron algunos amigos de la familia, la enfermera de noche, la hermana de Caroline, Charlotte, que no había visitado desde el funeral, pero que ahora se quedó más tiempo del esperado. No era una fiesta en realidad, sino más bien una confirmación de que esta familia, esta frágil constelación de personas, era algo real. En un momento dado, una mujer se inclinó junto a Jessica y sonrió amablemente. «Eres la niñera». Jessica la miró, no respondió. Jaso se tambaleó hacia adelante, se aferró a la pierna de Jessica y murmuró, «Mamá». El sonido fue suave, pero resonó entre el grupo como un trueno bajo terciopelo. Mason lo repitió un instante después. «Mamá». Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. Harry levantó la vista de donde estaba cortando fruta. Sus ojos se encontraron con los de Jessica. No asintió. No sonrió. Pero todo en él decía, sí, sí, te ven. Sí, yo también. Esa noche, después de que los invitados se fueran y se retirara el pastel, Harry les leyó a los gemelos el cuaderno que Caroline les había dejado para que se durmieran. Jessica se sentó a su lado, con un niño sobre cada hombro, y por primera vez desde la noche en que lo perdió todo. No se sentía atormentado. La mansión aún guardaba ecos, pero ahora no eran ecos de lo perdido. Eran ecos de la vida que había encontrado su camino de regreso. No era perfecto, pero era cierto. 6 meses después, el columpio finalmente estaba instalado. Estaba en el extremo más alejado del jardín, justo detrás de las hortensias. Caroline había plantado su primera primavera en la finca. 2 asientos, anchos, bajos, con arneses adaptables y suaves agarres de goma. Los chicos no corrieron hacia ellos. No saltaron ni gritaron. Pero con la ayuda de Jessica y la mano firme de Harry en la parte baja de la espalda, se sentaron. Un columpio a la vez, Jo primero, luego Mason. Harry empujaba suavemente. Arcos lentos, un riachuelo con cada subida y bajada. El aire era cálido con el aroma de la tierra bañada por el sol. Las hojas sobre el patio crujían suavemente, y en algún lugar en la distancia, una cortadora de césped zumbaba débilmente. Nada ruidoso, nada molesto, simplemente vida. Jessica seguía sentada en el banco bajo de piedra cercano, con los tobillos cruzados, observándolos. Los chicos se reían. No eran risas teatrales, solo pequeños estallidos, suaves, entrecortados, reales. Harry nunca había escuchado nada más sagrado en su vida. Después de un rato, redujo la velocidad de los columpios y se agachó entre ellos. «¿Quieres que lo intentemos juntos?», preguntó. Los chicos no respondieron con palabras, pero se abrazaron. Harry los subió con cuidado al mismo columpio, rodeándolos con los brazos. Se aferraron el uno al otro, con las piernas colgando y las cabezas inclinadas en direcciones opuestas como si se vieran reflejadas en un espejo. El columpio se movió con el peso, luego se estabilizó. Jessica se unió a ellos,
abrazándolos a los tres por detrás, con cuidado pero con integridad. Sin cámaras, sin terapeutas, sin discursos, solo el sonido del viento, un columpio crujiente y el latido multidimensional de una familia que se había roto y había elegido empezar de nuevo, no con promesas, sino con presencia.